nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En este día vamos a recordar aquella cosa que lo que nos dice la Virgen, ¿no? Que no nos olvidemos que la Eucaristía es el corazón de nuestra fe. Y esto, aunque sea a distancia y que sea con estos sistemas, es el corazón de nuestra fe. Nos va a decir la Virgen María, es mi Hijo Jesús el que nos nutre, el que nos alimenta con su cuerpo. Y es su Hijo Jesús el que nos fortalece con su sangre, ¿no? Cuánto necesitamos del alimento, cuánto necesitamos de la fortaleza. Que la gracia y la paz de Jesús estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Puestos en la presencia de Dios, vamos a pedir perdón de nuestros pecados. Por nuestra falta de compasión en ponernos en el lugar del hermano más pobre que nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Porque aún viendo con el corazón las necesidades de los demás, no compartimos con los demás. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Porque muchas veces no valoramos la misa y la comunión. Les decía alguna vez que el bueno extrañar, porque uno extraña lo que más quiere. Bueno, qué bueno que al extrañar valoremos más cada misa y cada comunión que vamos a vivir cuando terminen todas estas cosas. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo. Y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú Señor, solo tú Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Vamos a poner junto a Jesús, pidiendo en esta misa por las intenciones que cada uno de ustedes tiene en su corazón. Vamos a rezar las que nos han pedido y nos acompañan, por el eterno descanso del alma de Nela, de Alicia Benavides, Ignacio Míguez, Bocha Doncel, increíblemente ya hace un mes que falleció, Eduardo Isuli Casale, Ida Eney, Eduardo Fiecone, Eugenio Penesi, Leandro Vigil, Luigi Furlato, el padre Harvey Balance, el padre Alejandro Gagliardo, por nuestro padre obispo amigo Miguel Ángel, por el hermano de Fabio Carciotti, por todos los muertos por el COVID-19. Estaba pensando el otro día cómo nos acostumbramos a escuchar números, ¿no? Nos abruman con números. Y en realidad, cada número es una persona, y es una persona que tiene familia, la familia tiene sentimientos. No nos olvidemos de esto, y no nos olvidemos de rezar por los que están enfermos, ¿no? Por Hipólito Pedro Gil Elizalde. También vamos a rezar por la salud de José Luis Ratti, de la tía Pichi, que se ha complicado un poquito, por Delia y por Pipo, por Moni, la hermana de Lala, que también se complicó un poquito, por Silvana, por todos los sacerdotes, religiosas, médicos, enfermeros que están enfermos, por don Román,
que seguimos rezando para su bien, para su salud y por toda la familia. Vamos a rezar por la salud de María, la mamá de Ezequiel, que junto a Ezequiel y a Claudio está también luchando un momento difícil de su vida, ¿no? Vamos a rezar también por Amancay y por sus papás Noelia y Leandro. Es la segunda chiquitita que nació de este grupo por la vida que rezamos todos los 8 de cada mes, y los 3 tienen coronavirus. El papá es el que está un poco más complicado, así que especialmente vamos a rezar por ellas. Vamos a rezar por Martita, de las abuelas que tejen, que ha pasado un momento de dificultad en su salud, pero que se recupere y que esté bien. Por las intenciones de todos y cada uno de nosotros, las que tenemos en el corazón, por las que vamos a pedir también en esta celebración de la misa. Derrama, Padre, tu misericordia sobre tu pueblo suplicante, y ya que nos gloriamos de tenerte por Creador y Señor, renueva en nosotros tu gracia y consérvala en tu bondad, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que es Dios, el que vive y reina contigo y el Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Isaías. Así habla el Señor. Vengan a tomar agua todos los sedientos, y el que no tenga dinero venga también. Coman gratuitamente su ración de trigo y sin pagar tomen vino y leche. ¿Por qué gastan dinero en algo que no alimenta y sus ganancias en algo que no sacia? Háganme caso y comerán buena comida. Se deleitarán con sabores manjares. Presten atención y vengan a mí. Escuchen bien y vivirán. Yo haré con ustedes una alianza eterna, obra de mi inquebrantable amor a David. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Abres tus manos, Señor, y nos colmas de tus bienes. Abres tus manos, Señor, y nos colmas de tus bienes. El Señor es bondadoso y compasivo, lento para enojarse y de gran misericordia. El Señor es bueno con todos y tiene compasión de todas sus criaturas. Abre tus manos, Señor, y nos colmas con tus bienes. Los ojos de todos esperan en ti, y tú le das la comida a su tiempo. Abres tu mano y colmas de favores a todos los vivientes. Abre tus manos, Señor, y nos colmas con tus bienes. El Señor es justo en todos sus caminos y bondadoso en todas sus acciones. Está cerca de aquellos que lo invocan, de aquellos que lo invocan de verdad. Abre tus manos, Señor, y nos colmas con tus bienes. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Al enterarse de eso, Jesús se alejó en una barca a un lugar desierto para estar a solas. Apenas lo supo la gente, dejó las ciudades y lo siguió a pie. Cuando desembarcó, Jesús
vio una gran muchedumbre y compadeciéndose de ella, sanó a los enfermos. Al atardecer, los discípulos se acercaron y le dijeron: «Este es un lugar desierto y ya se hace tarde. Despide a la multitud para que vaya a las ciudades a comprarse alimentos». Pero Jesús les dijo: «No es necesario que se vayan, denles de comer ustedes mismos». Ellos respondieron: «Aquí no tenemos más que 5 panes y 2 pescados». «Tráiganmelos aquí», les dijo. Y después de ordenar a la multitud que se sentara sobre el pasto, tomó los 5 panes y los 2 pescados, y levantando los ojos al cielo, pronunció la bendición, partió los panes, los dio a los discípulos, y ellos los distribuyeron entre la multitud. Todos comieron hasta saciarse, y con los pedazos que sobraron se llenaron 12 canastas. Los que comieron fueron unos 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Palabra del Señor. En este domingo, el Evangelio nos presenta la multiplicación de los panes y de los peces. Jesús lo realizó en el lago de Galilea, en un sitio aislado, donde Jesús se había retirado con sus discípulos después de enterarse de la muerte de Juan el Bautista. Pero muchas personas lo siguieron y lo encontraron a Jesús, y Jesús, al verlas, sintió compasión y curó a los enfermos hasta la noche. Los discípulos, preocupados por la hora avanzada, le sugirieron a Jesús que despida a la multitud para que pudieran ir a los poblados a comprar algo para comer. Pero Jesús les dijo: «Ustedes mismos tienen que darles de comer». Y haciendo que le acercaran 5 panes y 2 peces, Jesús los bendijo y comenzó a repartirlos y a darlo a los discípulos, que los distribuían a la gente. Todos comieron hasta saciarse, incluso sobraron 12 canastas. En este hecho podemos ver 3 mensajes, que sería bueno rezarlos y pensarlos en la semana. El primero es la compasión, ¿no? Y esta es una nota fuerte en este tiempo tan difícil y complicado, que se nos hace difícil y complicado por muchas circunstancias y situaciones, ¿no?, de las cosas que estamos viviendo. Ante la multitud que lo seguía, Jesús reacciona no con irritación, no dice: «Esta gente me molesta», no, sino que Jesús reacciona con un sentimiento de compasión, porque sabe que no lo buscan por curiosidad a Jesús, sino por necesidad. Pero estemos atentos, compasión, que es lo que Jesús siente, no es sencillamente sentir piedad, o decir: «Pobre gente, no tienen que comer». Es algo más. Significa compartir. Es Jesús sufre con nosotros, es el Jesús que sufre en nosotros, es el Jesús que sufre por nosotros. Y la señal de esta compasión son las numerosas curaciones y milagros que Jesús hizo a lo largo de su vida. Jesús nos enseña a poner primero las necesidades de los pobres que nuestras propias necesidades. Y uno puede decir: con todas las cosas que me pasan encima, pensar que primero tengo que ponerme en el lugar del otro. Es que si no me pongo en el lugar del otro, no hay posibilidad de tener, aunque sea una pequeña luz, para seguir teniendo fuerza para seguir caminando. Tal vez esta sea una de las cosas que más nos enseña toda esta crisis y todo esto que estamos viviendo, ¿no? ¿Cuántas veces hemos olvidado, hemos dejado de lado
las necesidades del otro por pensar en mis propias necesidades, ¿no? Para pensar y para rezarlo, ¿no? Jesús nos enseña que primero están las necesidades de los pobres que las nuestras. Nuestras exigencias, aunque sean muy legítimas, como todos las tenemos en estos momentos, no serán nunca tan urgentes como las necesidades de los pobres, que no tienen lo necesario para vivir. Nosotros hablamos a menudo de los pobres, pero cuando hablamos de los pobres, ¿nos damos cuenta de que este hombre, esta mujer, estos niños no tienen lo necesario para vivir? Aquí Monseñor Ojea ha realizado para la diócesis un protocolo que quiere expresar los sentimientos, ¿no? Sí, especialmente para todos aquellos que sufren hoy y que van a sufrir, como todo se prevé, mucho más cuando vayamos saliendo de esta pandemia. Que no tienen para comer, no tienen para vestirse, no tienen la posibilidad de tener medicinas. Incluso que los niños no tienen la posibilidad de ir a la escuela. Por eso nuestras exigencias, nuestras necesidades, incluso siendo muy legítimas, no serán nunca tan urgentes como las necesidades de los pobres que no tienen lo necesario para vivir, ¿no? Esta es la luz. Cuando yo me pongo en el lugar del otro que no tiene lo necesario para vivir, empiezo a entender o empiezo a aceptar o empiezo a vivir de otra manera las necesidades propias que yo tengo. Primer mensaje, entonces, la compasión es una gracia que tenemos que pedir y que pedir mucho. El segundo mensaje de este milagro es que lo primero es la compasión, lo que sentía Jesús, y el segundo, la segunda actitud es el compartir. Es útil y bien visible ver cómo es la reacción de los discípulos ante la gente muy cansada y la reacción de Jesús, ¿no? Están frente al mismo hecho. La gente que tiene necesidad, los discípulos reaccionan de una manera y muy distinta es la que Jesús, cómo reacciona Jesús, como Jesús quiere que nosotros reaccionemos. Los discípulos piensan que es mejor despedir a la gente, para que se puedan ir a buscar su alimento. Jesús, en cambio, les dice, ustedes mismos tienen que darles de comer. Dos reacciones distintas, pero que reflejan dos lógicas opuestas. Los discípulos reaccionan según el mundo, para el cual cada uno tiene que pensar en sí mismo. Razonan como si dijeran, arréglense ustedes mismos, bastantes problemas tengo yo con lo mío, que me voy a preocupar vos, arreglate vos de lo tuyo. Jesús reacciona según la lógica del amor de Dios, que es el compartir. El compartir es un acto de amor. ¿Cuántas veces nosotros miramos hacia otra parte para no ver a los hermanos necesitados? Y este mirar a otra parte es un modo educado de decir con guantes blancos, arréglense solos. Y esto no es de Jesús, esto es egoísmo. Y egoísmo lo que hace es poner más oscuridad a la oscuridad de las cosas que podemos estar viviendo. Solo el compartir, el compadecerse y el compartir con el otro me va a dar luz para mí caminar en este momento tan difícil. Si Jesús hubiese despedido a la multitud, muchas personas se hubiesen quedado sin comer esa noche. En cambio, esos pocos panes y peces compartidos y bendecidos por Dios fueron suficientes para todos. No es magia, es un signo que nos invita a tener fe en Dios, que es un Padre providente, que no nos hace faltar lo necesario para cada día, como rezamos en el Padre Nuestro. Si nosotros sabemos compartirlo como hermanos con nuestros hermanos.
acá hay un dato también lindo, importante, ¿no? Que es 5 panes y 2 peces para una multitud de 5.000 hombres, dice el Evangelio, ¿no? No es nada, si ustedes se fijan en la proporción, no es nada. Pero esos 5 panes y esos 2 pescados en las manos de Jesús hacen el milagro de la multiplicación de los panes, ¿no? Y entonces uno dice, yo no tengo nada para dar, ¿qué puedo hacer en esta circunstancia que estoy viviendo? No puedo salir, no puedo hacer esto, no puedo ir. Sí, 5 panes y 2 pescados, eso es lo que tenemos que vivir. No está nada, pero que lo tenemos que poner en manos de Jesús. Y la otra cosa importante es que Jesús hace el milagro, pero no es Jesús el que va y distribuye el pan, son los discípulos, somos nosotros. Jesús hace el milagro. Ponemos 5 panes, nuestras pequeñeces en sus manos, y Jesús hace el milagro que nosotros somos los que tenemos que llevarlo a los demás. Compasión, compartir. Y el tercer milagro es, el tercer mensaje, de este Evangelio, es que este milagro nos está anunciando la Eucaristía. Se lo ve como un gesto que Jesús hizo. Los bendijo, los panes, antes de partir los panes y distribuirlos a la gente. Es el mismo gesto que Jesús realizará en la última cena, cuando instituirá el memorial perpetuo de su pasión y de su muerte, donde se dona a sí mismo, entregándose al Padre por amor a nosotros. Y nosotros tenemos que ir a la Eucaristía con estos sentimientos de Jesús, es decir, la compasión y la voluntad de compartir, ¿no? Cómo se extraña la celebración de la misa, que la hacemos de este modo virtual, pero nuestros encuentros, la cercanía, cuánto se extraña la comunión. En algunos domingos atrás yo le decía que es bueno extrañar, porque si uno extraña quiere decir que lo que uno extraña es valioso para uno, ¿no? ¿Cuánto más valioso será para nosotros la próxima misa en la que nos podamos encontrar y donde podremos comulgar con la comunión con Jesús? Nosotros tenemos que ir a la Eucaristía con esos sentimientos. Los podemos tener hoy, compasión y voluntad de compartir. ¿Quién va a la Eucaristía sin tener compasión hacia los necesitados, sin compartir, no está bien con Jesús? Compasión, compartir, Eucaristía. Este es el camino que Jesús nos indica en este Evangelio. Un camino que nos lleva a afrontar con fraternidad las necesidades de este mundo, pero que nos conduce más allá de este mundo, porque parte de Dios Padre y vuelve a Él. Muchas cosas más siempre digo, son puntos de arranque para que uno después reflexione y piense en estas cosas, ¿no? Que la Virgen es la Madre de Jesús, la Madre de cada uno de nosotros, Madre de la Divina Providencia, nos acompaña en este camino tan duro y tan difícil y tan complicado de esta pandemia, ¿no? Terminar con esta frase, ¿no?, que nos dice la Virgen: no olviden que la Eucaristía es el corazón de la fe. Es mi Hijo el que los nutre, el que los alimenta con su cuerpo y los fortalece con su sangre. Que Dios los bendiga, que los acompañe y que sigamos caminando este camino, a pesar de todos los machucones que vamos recibiendo en este caminar, ¿no?, con esto que es la fuente de la luz, y no todo es oscuridad, ¿no? La fuente de la luz está en la compasión, en el compartir y en la grandioso regalo de Jesús de sí mismo que se nos da en la palabra y en la Eucaristía. Que Dios los bendiga y los acompañe mucho. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció por el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado.
descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne, la vida eterna. Amén. No quería olvidarme, se me pasó, pero dentro de las intenciones, que no sé si ayer o hoy es el día de Angelito Álvarez. Angelito Álvarez tiene toda una historia desde el arco y bueno, yo tengo una gratitud muy grande con él, con su persona y con todo lo que hizo. Así que rezo todos los días por él, pero especialmente que nos unamos a esta oración de gratitud en esta misa. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba en tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Oremos. Santifica los dones que te presentamos, Señor, y al aceptar este sacrificio espiritual, conviértenos en ofrenda eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Y es así, demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo que te demos gracias, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesús, tu Hijo amado. Por Él que es tu palabra, hiciste todas las cosas, y nos lo enviaste para que, hecho hombre en el seno virginal de María, fuera para nosotros Salvador y Redentor. Con los ángeles y los santos proclamamos con alegría un himno a tu gloria. Hosana en el cielo,
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Te pedimos que derrames tu Espíritu Santo sobre este pan y sobre este vino para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesús, nuestro Salvador. En la última cena, Jesús tomó el pan, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. De la misma manera, después de cenar, tomó el cáliz, volvió a dar gracias y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de Jesús, el Salvador del mundo, te pedimos, Padre, por la Iglesia, por el Papa, los obispos, los sacerdotes, los diáconos, las religiosas, los consagrados, los fieles laicos, los matrimonios, por las familias, por nuestras familias. Te pedimos, Padre, que tus hijos, a quienes amaste de este mundo a tu presencia, los lleves a la paz y a la alegría del cielo. Que tengas misericordia de todos nosotros, para que un día, con María, la Virgen Madre de Dios, con San José, con San Francisco, con el cura Brochero, con la Madre Teresa y con todos los santos, merezcamos compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a cantar con alegría la oración que Jesús nos enseñó. Ponemos nuestras manos juntas en el corazón para crecer en esta unidad, que no es una unidad virtual. Virtual es lo que vemos, pero el corazón es mucho más grande que lo virtual. Y queremos crecer en nuestro amor, en nuestro cariño, en nuestro compartir nuestra vida, rezando, cantando con alegría el Padre Nuestro.
Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz de Jesús esté en el corazón de cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Compartimos, aún con la distancia, como les decía, lo virtual es un medio. Siempre uno con el corazón crece en el amor. Que tengan paz en su corazón, todos y cada uno. Este es Jesús, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Ella está
Acompaña y protege siempre, Señor, a quienes has renovado con este don celestial. Y ya que nos reconfortas constantemente, concédenos participar de la redención eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, esté con ustedes. Y con tu espíritu. Descienda sobre todos y cada uno de ustedes la bendición de Dios Todopoderoso, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Siempre tratamos de ponerle una gotita de humor a esto que ya se hace cada vez más difícil, ponerle un poco de humor por lo que estamos viviendo, pero una gotita de humor. Una vez un sacerdote lee el Evangelio que hemos proclamado hoy, y entonces comienza a predicar y comete un error. Y dice: Jesús con 5.000 panes le dio de comer a 5 hombres. ¿No? Y en el fondo había uno que había tomado alguna copa de más, y entonces le dice al sacerdote desde el fondo, ¿no? Dice: así cualquiera. ¿Cómo así cualquiera? Y ahí el sacerdote se da cuenta que había cometido el error. Sigue la misa, termina, y durante la semana dice: yo le voy a tener que contestar, como es a este hombre que me dejó pagando por el error que yo cometí. Y entonces al domingo siguiente les dice: bueno, ustedes escucharon el domingo pasado, Jesús con 5 panes y 2 pescados le dio de comer a 5.000 hombres. Y estaba de nuevo nuestro amigo en el fondo de la iglesia, que le dice: así cualquiera. ¿Cómo así cualquiera?, le dice el padre. ¿Cómo así cualquiera? Dice: y sí, claro, dice, con los panes que sobraron del domingo pasado. Que tengan alegría en su corazón, como no perdamos, a pesar de todas las cosas que vimos, la alegría del corazón. Los quiero mucho, que Dios los bendiga, que estén en paz, y nos encontramos en la próxima celebración. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.